Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí conmigo abordando un tema que nos está tocando a todos muy de cerca y que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre en estos tiempos de pandemia. Eh, Se ha hablado mucho sobre esta crisis, se han hecho muchos videos, se han escrito muchas líneas y todo se basa en esta amenaza que está resultando tanto para la salud como para nuestro estilo de vida, la economía y esto que se llama nueva normalidad, que nos lleva a pensar si alguna vez vamos a volver a estar en la misma situación de antes, moviéndonos libremente y estando con los demás de forma libre, o siempre vamos a tener que estar quizás por mucho tiempo con esta famosa sana distancia. Pero de lo que yo quiero hablar especialmente es de los mecanismos mentales que estamos utilizando para manejar esta sensación de indefensión e incertidumbre que nos está provocando la pandemia. Con tanto tiempo que llevamos en esto, nos hemos creado como una rutina de vida con determinados horarios, ciertas actividades que ya nos hemos acostumbrado a realizar, hacemos ejercicio, tomamos cursos, hablamos a determinada hora con la gente que conocemos por Zoom o por cualquier medio, y sobre todo nos hemos elaborado ciertas estrategias para mantener a raya nuestro estado de ánimo, en una especie de rara adaptación a esta nueva forma de vida. Pero esto no quiere decir que la experiencia vital no sea desconcertante, ya que estamos confrontados a una enorme ansiedad y la mente está buscando constantemente argumentos para suprimir el miedo. Básicamente hay dos reacciones opuestas y entre esas reacciones nos vamos moviendo. El decirnos que no pasa nada, es decir, que la pandemia, si bien existe, no es tan grave como los grupos de poder nos están haciendo creer. Bueno, esta reacción, digamos, era muy efectiva al principio de la pandemia, pero creo que ya a esta altura del partido todos conocemos gente mucho más cercana que o están enfermos o se han muerto por esta situación. Pero esta reacción hace que tomemos, o que las personas que están amparándose en ella tomen conductas muy irresponsables, se reúnan, hagan fiestas, se vayan a comprar regalos a pleno centro, o organicen comidas, un poco como toreando el peligro. Y por otro lado, la otra reacción es el alarmismo. La situación de cierta gente tienen tanto miedo a enfermarse, a morirse, que están constantemente enganchados en la teoría de la conspiración, se creen todas las fake news que aparezcan en las redes, entonces siguen tratamientos que sin ninguna base científica, pero que son mágicos para mantener a raya la pandemia. O esto es culpa de la 5G que nos está cambiando el ADN, o Bill Gates que está conspirando con la gente del poder para manejarnos a su antojo, o que las vacunas están provocando esterilidad o están cambiando nuestro ADN. Es decir, toda esta basura, todo este ruido hacen que estas personas conjuren su miedo contagiando la ansiedad que sienten entre los que los rodean. Entonces
hay un mecanismo mental que hace que cuando yo comparto mi miedo y le genero miedo a toda la gente a mi alrededor, me siento menos solo y entre todos estamos en la misma. Entonces yo quería enfocarme en 3 reacciones defensivas, 3 reacciones que usa nuestra mente para mantener a raya el miedo y la ansiedad, que son la negación, la ansiedad y el estrés crónico y la apatía. Vamos con la primera, con la negación. La negación es un mecanismo muy primitivo, pero muy efectivo para mantener a raya la ansiedad, ya que evita que la persona reconozca una situación que la haga sentir vulnerable o que amenace su situación de control. ¿Cómo funciona la negación? O bien, no reconoces una situación específicamente difícil o intentas evitar afrontar la realidad de un problema o minimizas las consecuencias del mismo. Ejemplos hay montones, ¿no? Es decir, desde la madre que no quiere ver que su hijo es un adicto y entonces le sigue pasando dinero para que se compre ropa, o esta persona que tiene un dolor de pecho y le falta el aire y tiene un montón de síntomas, pero decide que no tiene nada, entonces no va al doctor, o aquellos que están endeudadísimos, entonces lo que hacen es simplemente no abrir los sobres de las cuentas. Entonces, todos estos mecanismos sirven. El mecanismo es, si algo no existe, no tengo por qué preocuparme. Pero este mecanismo que intenta que nos sigamos sintiendo en control de nuestra vida, provoca el resultado contrario, ya que al no reconocer que hay un problema, indudablemente no vamos a enfrentarlo. ¿Qué pasa con este mecanismo de negación específicamente en tiempos de pandemia? Voy a ver 2 aspectos, aunque debe haber muchísimos más. Uno afecta nuestro sentido de autoeficiencia o autoeficacia. En tiempos normales, todos nos saboteamos un montón de metas. Todas las ponemos en el año que viene lo voy a hacer o la semana que viene. Pero estábamos ocupados haciendo 1 y 1000 cosas, teniendo que ir a trabajar. Entonces, si no estudiábamos inglés o no terminábamos la tesis o no hacíamos la dieta o no hacíamos ejercicio, había como una excusa y nos la podíamos llevar muy campechana, esta forma de autosabotaje. Pero en la pandemia las cosas cambiaron. Primero, hay una mayor cantidad de tiempo disponible, estamos destinados a la inactividad en muchos casos, y tantos problemas económicos, cuando los trabajos se ponen en peligro, nadie sabe hasta cuándo vamos a poder mantener las cosas, cómo están las cosas. El autosabotaje empieza a pesar mucho más. O sea, esa mezcla de procrastinación y autosabotaje se vuelve muy explosiva y entonces empieza a afectar de modo mucho mayor el estado de ánimo de las personas. Otra situación en donde funciona la negación en tiempos de pandemia es que nos ponen alerta sobre nuestras conductas compulsivas. Esta situación hace que haya una pérdida de control sobre nuestro cuidado personal, comemos más, dejamos de movernos, nos descuidamos físicamente o realmente estamos en una situación de adicción a la red mucho mayor. Yo no sé si ustedes, pero bueno, a mí me llega cada semana un control del tiempo que estuve en la pantalla y lo único que ha hecho últimamente es aumentar, ¿no?, el tiempo que me paso frente a la pantalla. ¿Qué pasa con los controladores? La gente que le gusta controlar su entorno, esta situación
lo ha, lo ha sumido en una mayor desesperación. Entonces se la pasan manejando a quienes viven con ellos. Oye, no dejes la ropa acá, mira que tienes que hacer esto, cómo duermes hasta tan tarde. Y entonces eso afecta las relaciones de familia, las relaciones personales y el humor se ve grandemente afectado por este intento de control exagerado. Y la otra conducta compulsiva que se ha puesto de manifiesto es la multiplicación de actividades. La gente se ha notado en cursos y entonces se está tomando un curso de panadería vegana sin gluten o de yoga ayurveda o de lo que se le ponga enfrente. Todas estas actividades excesivas, digamos, lo que intentan es evitar la realidad, intentan evitar la situación de que esto nos está agotando, nos está haciendo sentir mal, nos está preocupando mucho y que se vale sentirse mal. Bueno, pasemos entonces a otro mecanismo mental del que les quería hablar, que son los trastornos de ansiedad. ¿Qué pasa con la gente que está en un estado ansioso constante? La mente empieza a funcionar en forma automática. Entonces está atrapada en un relato interno que salta de un tema a otro, generalmente situaciones del pasado o situaciones del futuro. En el pasado se culpa por lo que debía haber hecho, y si yo hubiera, entonces no hubiera pasado, porque entonces si yo hubiera apoyado a mi hijo en esta situación, no hubiéramos llegado, ¿no? Esta situación del hubiera, ¿no? Y por otro lado el futuro, que se ve muy catastrófico en el momento actual, porque justamente estamos hablando de incertidumbre. Entonces la mente está rumiando en ese estado y se está acelerando cada vez más. Entonces, al estar enredado en estas noticias catastróficas, está distraído y evita cuestionarse. Lo que sí tendría que cuestionarse es: me siento mal, pero ¿qué puedo hacer en esta situación concreta, en el aquí y el ahora, para autorregular mi estado de ánimo? Las personas que están en este estado ansioso se encuentran sumidas en un estrés crónico. Y entonces quería hablarles un poco de lo que es el estrés, porque el estrés es un mecanismo de supervivencia muy eficaz que tiene el Homo sapiens desde el inicio. Entonces, frente a una situación de peligro, ocurren una serie de cosas físicamente que lo ayudan a ponerse en alerta y a reaccionar, ¿no? Segregan cortisol y adrenalina en grandes cantidades, entonces el corazón se acelera, bombea más sangre, los músculos se tensan para poder salir corriendo o para poder atacar, la mente se pone en guardia y todos conocemos ese estado que puede llegar a salvarnos la vida, ¿no? Quien haya escuchado alguna vez la alarma sísmica sabe lo que nos pasa físicamente y la decisión que tomamos de salir corriendo a un lugar más seguro. En ese momento no estamos pensando si estamos bien vestidos o no. O sea, todo el cuerpo se ha puesto en funcionamiento frente a la presencia del peligro. Pero ¿qué pasa si esa situación física se mantiene en el tiempo? Como en el caso de las personas que están siempre en un estado de ansiedad. Entonces sí, hay un descontrol físico muy notable. Se descontrola el metabolismo,
la gente sufre colitis, hipertensión, problemas gástricos, tiene insomnio, tiene fallas de memoria, problemas en la piel y se debilita el sistema de defensas del organismo. Hay un sistema de inflamación crónica y las personas son más propensas a tener alergias, a enfermarse, a tener infecciones, que es justamente lo que no conviene tener en este momento. En cuanto a los síntomas emocionales, podemos hablar en el estrés crónico de un remolino de malestar. Esa sensación de impotencia, frustración, un sentimiento de estar aprisionado, sobrepasado por la situación, de infelicidad, y que provoca un cambio de conductas, ¿no? O sea, se descontrolan las adicciones, la gente que fuma fumará el doble, se comerá más, se tomará más, lo que termina enfermando a la persona, ¿no? O sea, y por otro lado, el estado de ánimo también se descontrola, los enojones se enojarán más, los controladores controlarán más, etcétera, etcétera. El último mecanismo del que quería hablarles es la apatía. No quiero hablar de la depresión porque la depresión como un estado clínico conlleva muchas mayores complicaciones, pero sí podemos hablar de este estado de desinterés, de falta de motivación, desasosiego y abatimiento, que se caracteriza por pensamientos negativos, desesperanza acerca del futuro, todo se ve negro, ya si de por sí todo se ve negro, mucho peor, ¿no? Dificultad de mantener relaciones cercanas, es decir, la gente puede estar hablando con los conocidos, pero va a hablar de forma muy superficial, como no queriendo realmente expresar lo que está sintiendo porque ni siquiera puede ponerlo en palabras, ¿no? Entonces vemos que mucha gente en este año se fue alejando de los demás. Si uno les habla por teléfono, como que tratan de colgarlo lo antes posible, ¿no? Hay otro síntoma muy interesante, es la falta de interés en actividades que provocaban placer, ¿no? Y entonces puede ser que haya gente que le gustaba hacerse una comidita especial para el domingo y ahora no, todo les sabe a nada, no tienen ganas de hacer nada, están emocionalmente insensibles y eso genera conductas autodestructivas, trastorno de sueño, irritabilidad y mal humor, ¿no? Entonces, vimos estos tres mecanismos defensivos que se ponen de manifiesto en forma muy especial frente al estado de amenaza e indefensión que estamos viviendo. La negación, hablábamos del autosabotaje, de las actitudes compulsivas, la ansiedad que lleva a estado de estrés crónico y la apatía, desasosiego y esta falta de motivación. Entonces, de alguna manera nos queda preguntarse ¿y qué hacer con todo esto? ¿Cómo hacer para sentirnos mejor? Y para esto quiero introducir el concepto de resiliencia, que es una palabra media complicada, pero que supongo que muchos de ustedes la habrán oído. La palabra resiliencia viene del latín resilio, que quiere decir volver atrás, dar un salto y rebotar, como las gomitas elásticas que uno las estira y vuelven a su estado original. Realmente resiliencia es un término que se usó en la física y que después fue tomado por las ciencias humanísticas
para hablar de esta capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Y más allá de recuperarse frente a la adversidad, inclusive de salir fortalecido de estas situaciones de catástrofe. Y esto no quiere decir que la persona resiliente sea insensible, que no le duelan las cosas, pero ha tenido la capacidad de sobreponerse y sobre todo de quedarse con el aprendizaje de lo que esta situación crítica les proporcionó. Es una habilidad aprendida que tiene mucho que ver con la historia familiar de las personas, de cómo se vivía en su familia las situaciones de crisis, si cualquier problema colapsaba toda la familia o si las familias se apoyaban mutuamente para salir del problema. Pero también es una habilidad que se puede ir desarrollando en cualquier etapa de la vida, sobre todo si se estimula el aprendizaje reflexivo en 4 áreas. Una es la asertividad, esta capacidad de mostrarse firme y decir que no a todas estas situaciones que uno no quiere vivir de la forma que los demás se lo quieren imponer. La capacidad de hacer planes realistas y llevarlos a cabo. Tener también un sentido realista de la propia autoeficiencia, o sea, de cuáles son mis habilidades para salir adelante de los problemas, y destrezas en la comunicación y la solución de problemas. Ahora, ¿qué implica ser resiliente? ¿Qué hacen las personas que son resilientes? Bueno, acá les quiero contar una parábola del roble y el junco para hablar de flexibilidad. ¿Qué quiere decir ser flexible? Entonces les cuento el cuentito. Había una vez un roble y un junco que convivían al lado de un río, y el roble siempre le decía al junco, mira qué fuerte que soy, en cambio tú no eres nada, fíjate mis ramas, fíjate mi tronco, fíjate mi estampa. Pero un día llega una tormenta con unos vientos espantosos, y pasada esa tormenta el roble estaba destrozado y en cambio el junco se mantenía indeleble. ¿Por qué les cuento esto? Porque frente a una situación catastrófica, a una situación problemática, en general se habla de que uno tiene que ser resistente, de que tiene que mostrar fortaleza, aguantar lo que sea, de plantar cara, para atrás ni para tomar impulso. O sea, en otras palabras, perseverar tosudamente en lo mismo. Es decir, si yo estoy acá y no tengo más que 4 pesos por día, pues comeré una manzana por día, pero no me voy a mover de aquí. Aferrarse obsesivamente a una realidad que ya no existe. Si antes existía que yo tenía un trabajo en determinado lugar y ganaba tanto por mes, pero eso ya se fue. Aferrarme obsesivamente a que esa realidad vuelva, no es la mejor opción. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído un librito de autoayuda que estuvo por todos lados, que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Bueno, en esta historia, más o menos se las cuento porque lo leí hace mucho, unos ratones tenían como una fábrica de quesos en algún lado, y el queso fluía, la materia prima fluía, y vivían muy bien, pero en determinado momento la materia prima dejó de aparecer y entonces las existencias del queso iban desapareciendo.
Entonces, estos ratones empezaron a buscar montones de argumentos y explicaciones de por qué esa situación estaba ahí, pero todos estos argumentos y estos razonamientos los trataban de convencer que lo que tenían que hacer era quedarse ahí, esperarse a que mágicamente el queso empezara a aparecer otra vez, o las materias primas empezaran a aparecer otra vez. Pero un grupo de los ratones dijo, aquí esto no va a pasar. Entonces decidieron dejar ese lugar, esa zona de confort, irse a buscar el queso por otro lado. Bueno, y el libro habla de toda esta historia. Mientras que otro grupo de ratones se quedaron ahí esperando, como yo les decía, aferrados obsesivamente a una realidad que ya no existe. Pues les pregunto quién creen ustedes que le fue mejor, ¿no? Si a los que se fueron o a los que se quedaron, ¿no? Por otro lado, ojo, esto no quiere decir que la resistencia y la fortaleza no sean importantes, pero la otra característica, la flexibilidad, quizás sea la que a donde tengamos que enfocarnos en este momento. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Que estamos dispuestos a adaptarnos a la situación cambiante. Una de las características importantes de la flexibilidad es la de dejar de victimizarse. Si uno se queda preguntándose ¿por qué me sucedió esto a mí? Si yo que soy tan buena para hacer las cosas, en cambio fulanito de tal que hace las cosas de manera mucho menos, mucho peor que yo, sigue manteniendo el trabajo y a mí me corrieron. Entonces, si nos seguimos enfocando en que la vida no es justa, no vamos a salir de ahí porque realmente la vida no es justa. Cualquiera que vea la realidad se da cuenta que para ciertas personas el camino está asfaltado, es ancho y iluminado, y para muchísima gente le tocó la parte de subir por las piedras en caminos bastante tenebrosos, ¿no? Pero quedarnos en la justicia de lo que está bien y lo que está mal en la vida no nos va a ayudar para nada, ¿no? Quizás lo que siga es enfocar la energía en lograr salir de la situación crítica de alguna manera creativa. Y eso nos puede llevar a encontrar caminos que nos puedan abrir oportunidades impensadas. Y sí, a lo mejor nos tenemos que cambiar de ciudad o cambiar de casa o buscar otro tipo de trabajo, ¿no? O, qué sé yo, resulta que toda la vida trabajé de secretaria y soy mucho mejor haciendo pasteles de cumpleaños, y a lo mejor en este momento los pasteles de cumpleaños pueden ser una salida airosa. Otra característica de las personas resilientes es la tenacidad. Es decir, aunque, ojo, cuando hablo de flexibilidad, no implica no ser perseverante frente a los retos. Pero perseverante ¿cómo? No buscar esta situación ideal, no luchar contra molinos de viento, ¿no? Claro, si resulta que si esto pasa, entonces me van a volver a contratar, no sé, sino aprovechar el sentido de la corriente y fluir con ella. Y acá me gustaría enfocarme, ahora sí que enfocar mi atención en un punto importante. ¿Dónde está nuestro foco durante el día? Como vimos anteriormente, si nuestro foco está en el pasado, en lo que podríamos haber hecho, o en el futuro, en el miedo a la incertidumbre,
vamos a perder toda la atención en esas circunstancias. Resulta que la mente funciona con un sistema reticular activador ascendente, un nombre rarísimo para explicar algo que yo creo que todo el mundo vivió. Alguna vez me rompí un huesito del pie, estuve enyesada un tiempo largo y yo salía a la calle y veía gente enyesada. Cuando estuve embarazada de mis hijas, yo salía a la calle y veía un montón de embarazadas. Y yo no creo que hubiera una pandemia ahora sí de embarazadas y gente con el pie roto. Simplemente lo que yo veía es lo que estaba en lo que me importaba en ese momento, lo que me afectaba en ese momento. Entonces, si yo estoy enfocada en captar nuevas pistas a mi alrededor para poner en práctica mis potencialidades, para ver en dónde puedo desarrollarme mejor, en qué recurso tengo a mano para avanzar, las cosas van a suceder porque mi atención está puesta ahí y no en el pasado o en el miedo. Y por otro lado, como último punto, hablando de la tenacidad, es la tolerancia a la frustración. Porque evidentemente si yo me pongo a hacer pasteles para vender, los primeros me los voy a quedar yo, porque no voy a saber cómo está el negocio de la venta y todavía no voy a tener mucha práctica en hacer pasteles a nivel industrial. Pero esos errores me hacen aprender para que la próxima vez las cosas me salgan mejor. El problema es que algunas personas consideran los errores como fracasos imperdonables. Y esto tiene que ver con una historia familiar muy particular. Cuando los padres buscan la perfección en sus hijos tienen que sacarse 10, porque si vienen con un 9, pues podrían haberse sacado 10 y se lo dicen, ¿no? O sea, yo estoy haciendo todo lo posible para que tú llegues a lo que quieras. Entonces, el niño o la niña va creándose una idea de que cualquier error que cometa es un pecado gravísimo. Y esto, cualquier persona que se dedique a la terapia lo sabe, el perfeccionismo desemboca en un colapso emocional. Otra situación que tiene que ver con la resiliencia. Rodearse de personas que tengan una actitud positiva. Creo que las personas nos creemos que podemos contender con personas tóxicas y no salir afectadas. Y nos reímos a veces de esas personas que nos alteran, nos enojan y nos desestabilizan. Pero en realidad pueden tener un efecto muy negativo en nuestro estado de ánimo. Son expertos manipuladores y saben detectar los puntos débiles de las víctimas. ¿Y cómo influyen de esta manera? Pues resulta que le contamos algo que estamos pensando hacer, pero ¿tú crees que eso te va a servir? Mira, te vas a meter en un problema metiéndote en eso, es un lío. Es decir, lo que parece una simple opinión, por atrás hay toda una conspiración para hacernos sentir mal, para desestabilizar el resto de las personas. Porque son personas enfermas de alguna manera que buscan aliados para estar mal, para sus teorías conspirativas y catastrofistas, y se van a pasar el día buscándole 5 pies al gato.
los pies que sean al gato para encontrar que todo está mal. Y aquí me gustaría comentarles algo que yo siempre he pensado. La gente dice que los amigos se conocen en las desgracias. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa máxima, digamos. Porque mucha gente, si a nosotros nos pasa algo, tenemos que ir al hospital o tenemos un problema económico, va a estar ahí, va a apoyarnos, va a buscar apoyarnos de alguna manera. Pero ¿qué pasa cuando las cosas nos empiezan a ir bien? ¿Qué pasa cuando siempre teníamos un trabajo medianón y resulta que nos sale una buena oportunidad y empezamos a ganar dinero y eso nos permite comprarnos una casa o salir de viaje? A ver si los amigos no empiezan con esas teorías de, bueno, y resulta ahora ¿qué habrá pasado para que ella consiga eso? Porque es tan difícil. O sea, la envidia puede hacer maravillas para destrozar las relaciones afectivas. Entonces, yo creo que un buen amigo es el que puede ponerse muy contento si algo nos va bien, si algo nos está saliendo bien, aunque ellos no necesariamente estén en una buena situación. Bueno, otro punto es la empatía. Y acá yo no quiero hablar de la empatía, solamente de la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, esta forma básica de entender la empatía, sino me gustaría llevar la plática a una cuestión que ha surgido especialmente en esta época de pandemia. Y es esta situación como de este aire de superioridad que ha tenido cierta gente que termina descalificando o minimizando los sentimientos de la otra persona, ¿no? Es decir, no, pero no te enojes, respira, tienes que fluir con el entorno, no pasa nada, tú siempre tan paranoico, ¿no? Entonces, la persona que está mal, que se está sintiendo derrotada, que tiene miedo, resulta que encima es culpabilizada por no sentirse bien, ¿no? Entonces, la definición de empatía a la que yo quiero llegar acá es igualar el estado emocional del otro y desde allí llevarlo a un estado menos álgido. Es decir, si una persona ya se está declarando por muerte súbita de COVID porque le está doliendo la cabeza, pues vamos a tratar de acompañarla a que se tome la temperatura, a que se ponga estas cosas para medir el aire, ¿no? O sea, y demostrarle en una forma cariñosa de que no está enfermo. Porque sí ha surgido como una gran cantidad de personas que se ha tomado esta situación de pandemia con la idea de salir de acá con 5 doctorados, con estar totalmente cerca del nirvana, ¿no? Y haciendo sentir mal a los demás que con toda razón pueden no tener ese espíritu positivo. Otro aspecto es, le he puesto modificar el relato interior. ¿Qué quiero decir con esto? Desde pequeños nos contamos un cuento de quiénes somos nosotros, qué nos gusta, qué odiamos, qué nos fascina, qué detestamos, lo que nos define, cuáles son para nuestras aptitudes
cuáles son las cosas para las cuales no servimos para nada. Todas estas etiquetas nos las han venido poniendo nuestra familia, ¿no? Tú eres buena para matemáticas, entonces ni se te ocurra tocar la guitarra, ¿no? Creencias en las que nos hemos ido amoldando porque provenían de personas que eran nuestra autoridad y en las que nosotros creíamos, ¿no? Y otras fobias y filias que nos hemos ido acostumbrando a pensar que forman parte de nosotros. Entonces, todo esto, todo este relato todo este cuento que nos contamos de quiénes son, es lo que nosotros decimos cuando alguien nos conoce. Yo soy buena en esto, yo soy mala en esto, a mí me gusta esto. Y justamente la mente no está diseñada para cuestionarse esos aspectos. Al contrario, la mente tiende a seguir un caminito hacia lo conocido, ¿no? En una especie de piloto automático. Es más, si nosotros decimos que el helado de fresa es horrible y alguien dice, oye, pero pruébalo, a lo mejor ahora te gusta. No, es espantoso. O sea, vamos a defender estas creencias como con un Rottweiler, ¿no? Entonces, creo que las situaciones de crisis, cuando decimos que la crisis puede ser una oportunidad, creo que la resiliencia tiene que ver un poco con el aspecto de poder cuestionarse la manera que uno tiene de ver la realidad. Es atreverse a contarse un cuento diferente sobre uno mismo. Y por último, creo que esto a mí se me hace una característica muy importante en las personas resilientes, es la capacidad de pedir ayuda. Es decir, si por las razones que sea, por las razones de nuestra historia, que se han agravado por la situación que estamos viviendo en este momento desde hace un año, los síntomas que podemos sentir en forma grave, ¿no? Estos que hablábamos antes de los trastornos de ansiedad, del estrés crónico, de la apatía, de las compulsiones. Es difícil que si los síntomas sean graves uno pueda dejarlos estar pensando que echándole ganas se van a curar, ¿no? Hay una máxima terapéutica que dice que lo que no se dice se actúa. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros no podemos entender lo que nos está pasando, solo nos quedamos con el síntoma, con la apatía, con el nerviosismo, con el estrés, pero no podemos ir más adentro para ver qué es lo que realmente nos está pasando en el interior. Eso lo tenemos que platicar con otra gente que nos pueda dar otra perspectiva de lo que está pasando, que nos escuche, que nos apoye y que pueda ayudar a modificar esta situación. Y es nuestra responsabilidad pedir ayuda. No es que los demás se tengan que dar cuenta y venir a tratar de convencernos que necesitamos ayuda. Es nuestra responsabilidad como personas adultas pedir ayuda. Hay una amplia gama de formas de pedir ayuda. Si no se puede pagar un tratamiento terapéutico, hay muchos podcasts o videos en internet para trabajar la ansiedad, para trabajar muchas cosas que son muy buenos. Hay que buscarlos, hay que escucharlos. Hay líneas de ayuda, hay que hacer algo. Y bueno, ojalá todo esto que les he platicado
pueda servir de ayuda. Hasta luego.